familia de Valora Radio, estoy muy contenta de poder hablarte desde el corazón y llegar hasta tu corazón. Soy tu hermana y amiga Lupita Venegas. Estamos completamente en vivo transmitiendo para Valora Radio. El día de hoy, los que me ven a través de sus pantallas se podrán dar cuenta que tengo un invitado y es el doctor Rivera. Él es el doctor Rafael, que está con nosotros, pediatra, bioeticista, un gran conocedor del tema que vamos a tratar hoy, las drogas y los jóvenes. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, Lupita. Es un honor para mí estar aquí con ustedes en este hermoso programa. Pues muchas gracias por su visita. Yo sé que nos vamos a enriquecer mucho con todo lo que él nos va a compartir. Antes de entrar en el tema, los jóvenes y las drogas, vamos a decirte cómo puedes estar en comunicación con nosotros. Estamos en plena Jornada Mundial de la Juventud, recibiendo muy agradables noticias de los jóvenes que allá se reúnen, muchos detalles bellísimos al paso del Papa, mucho dolor también por las cuestiones que están ocurriendo en nuestro país vecino en América, Venezuela. Y bueno, tenemos que hacer mucha oración. Ciertamente hay cosas dolorosas en la faz de la tierra, pero una semilla de esperanza surge desde Panamá en este momento para todo el mundo, con la sangre joven que quiere hacer de este mundo un mundo mejor. Pendientes de lo que suceda en Panamá, pero muy metidos en el tema de hoy, jóvenes y drogas, con el doctor Rafael Rivera. Voy con Rebe para que te indique cómo formar parte del programa. Gracias, Lupita. Invitarlos a que participen a través de la página de Valora Radio Lupita Venegas en Facebook. Ya estamos totalmente en vivo a través del WhatsApp aquí en cabina. Más 521 si te encuentras fuera de la República Mexicana, 3314 64 41 18 y participas con nosotros. Gracias, ya sabes, hay un número de WhatsApp que es de Valora Radio y ahí puedes escribirnos desde cualquier parte del mundo. Si estás fuera de México, marcas más 521 y luego el número que es 3314 64 41 18. Gracias a todos los que nos están siguiendo. Doctor, he recibido comentarios de mamás que me dicen, pues mi hijo consume drogas, ¿no? Aquí en Valora, mamás desesperadas, padres deshechos, porque sus hijos están ya en un plano de adicción total a las drogas. Algunas otras dicen que están empezando, otros se quejan de que les están robando y temen que estén consumiendo. Y mamás que en los Estados Unidos me han dicho, le digo que no consuma marihuana, pero me dijo que la va a plantar en el jardín porque además por ley puede hacerlo. ¿Qué vamos a contar hoy sobre drogas y cómo tenemos que estar preparados los papás frente a este desafío de los jóvenes? Bien, pues muchas gracias, particularmente, Lupita. Vamos a analizar esto dentro de un contexto histórico. En este momento la humanidad está viviendo un momento histórico muy peculiar, que yo pienso que lo hace diferente a las otras épocas de la historia de la humanidad. La humanidad siempre ha sufrido muchísimo, ha habido guerras, gobernantes perversos, gente mala, pero también ha habido gente muy buena. Es la historia. Y, sin embargo, hay un detalle que yo pienso que ahorita lo estamos viviendo todo el mundo, que no lo han tenido con esa misma intensidad el resto de los momentos históricos. Y ese detalle es la confusión de ideas y conceptos éticos. Muy bien. Esa confusión me refiero de lo que antes era malo, ahora es bueno, Ajá. lo que antes era bueno, ahora es malo, etcétera, etcétera. Hemos cambiado etiquetas y verdaderamente estamos confundidos. Incluso los Completamente, papás sí. no sabemos cómo orientar, porque el Efectivamente. ambiente dice que está bien y entonces nosotros nos confundimos. Entonces yo pongo siempre como ejemplo Muy bien. el aborto, que antes a nosotros nos enseñaron en nuestra infancia, en nuestras facultades, cuando estudiamos nuestras carreras profesionales, que eso era algo ilícito. Claro, y en toda la historia de la humanidad. Siempre. Siempre. Y es un problema tan antiguo porque, por ejemplo, 300 o 400 años antes de Cristo, ya el Código de Hammurabi ya lo planteaba como un delito gravísimo, ¿sí? Porque estaban en duda si estaba correcto o no, y se castigaba hasta con cárcel y muerte a aquellas personas que se procedían al aborto. En la actualidad, ahora ya no es algo ilícito, ya Hasta es algo lo proclaman bueno, como derecho. y ahora lo consideran no únicamente como algo bueno, sino como un derecho. Así es. Y ese mismo ejemplo lo podemos aplicar en el consumo de las drogas. Entonces, las drogas, o sea, las adicciones concretas específicamente de los enervantes, pues juegan un papel muy importante porque desde el punto de vista bioético, pues pertenece a un criterio que fundamenta sus criterios éticos desde el punto de vista utilitarista, desde el punto de vista liberal. Entonces, se llega a un momento en que la misma sociedad
ya no le interesa a la persona, le interesa sus propios recursos económicos y su propio beneficio personal o de colectivos. Y así vemos, por ejemplo, que quiere justificarse lo injustificable, dando razones sin razones a ciertas cosas como la legalización de estas cosas, del aborto, o en el caso concreto ahora del consumo de las drogas, empezando por la marihuana. Exacto. Y yo platicando con expertos en ese tema me decían, no, déjala, lo de menos es que se legalice la marihuana. Al ratito ya van a querer que se legalice pues la amapola, etcétera, etcétera, y ya van también tras esos aspectos en los que quieren un descontrol y empiezan a buscar primero justificantes para poder llevar a cabo eso. Bueno, la marihuana implica ciertas cosas, vamos empezando con ella porque la marihuana es una droga que es natural, entonces no por ser natural es buena o es inocua. Es inocua, ¿no? En lo absoluto. La marihuana es una hierba que se llama científicamente cannabis. Existen dos tipos, la cannabis sativa y la cannabis índica. La que se consume más y que conocemos esas hojas lanceoladas, largas, cuya que la planta, tenemos en muchas imágenes sí, y todo el mundo ya la ubica. Ya la conoce, sí. Y la planta puede alcanzar de 1 hasta 3 metros. Se cultiva en cualquier parte del mundo, empezando por los países medios templados, frescos, pero ya se cultiva en áreas cálidas, en áreas muy frías, etcétera. Y esta planta tiene una peculiaridad que produce una semilla negra, que es de donde se produce el cáñamo. Cáñamo, por eso viene cannabis de cáñamo, o cáñamo de cannabis. Pero la hoja es la planta es lo que se llama planta dioica, es decir, hay una planta masculina y una planta femenina, y que se inseminan y produce ya los efectos tóxicos que conocemos que están propiamente en las hojas, ¿verdad? Bueno, las sustancias que produce esta planta cannabis se llaman entonces fitocannabinoides, o sea, cannabinoides, que son sustancias que vienen de las plantas, fitocannabinoides, y son muchísimas, como 400. Pero de todas las más conocidas, lo que le llaman THC, el tetrahidrocannabinol. Es una sustancia muy tóxica, es muy adictiva, pero que sin embargo tiene ciertos efectos benéficos y que ayudan a curar o a paliar dolores, ciertas molestias y que son muchas. Sí. Está comprobado científicamente que sí funciona para eso. Claro, desinflama, entre ellos, el dolor. Tiene poder analgésico. Sirve para el dolor. Sí. Pero no cualquier tipo de dolor, solamente en dolores crónicos. ¿Sí? Sirve también para el glaucoma. Wow. O sea, el glaucoma es el aumento de la presión intraocular dentro de los ojos. Sirve también para controlar movimientos anormales, Parkinson, Corea de Sydenham, convulsiones de muchos tipos, y ayuda muchísimo a controlarlos. Ayuda en la esclerosis múltiple, tiene muchas indicaciones y se está estudiando eso, está en plan de un análisis de experimentación, de investigación. Entonces, esa investigación tiene varias peculiaridades y hay un detalle que no se toma muy en cuenta, es decir, los niveles de investigación científica en los que se está analizando esta planta todavía está en una fase en la que no se hace en humanos. Se hace a nivel de animales. Está en fase experimental totalmente. Completamente, exacto. Entonces ya se están haciendo estudios en humanos, pero sin considerar los efectos indeseables. Y aquí sí me interesa muchísimo que tomemos en cuenta un detalle. Cannabis, y concretamente THC, el tetrahidrocannabinol, ese actúa de una manera muy peculiar en el organismo, y aquí sí, si me permite, voy a entrar en un poquito de detalle. Muy bien, vamos a hacerlo para comprender. Los papás necesitamos saber para no estar confundidos y orientar adecuadamente a nuestros hijos. Y disculpa que te lo mencione hasta en términos médicos, pero necesito aclararlo. ¿Por qué es dañino utilizar cannabis en cualquiera de los productos? Bien, el cuerpo humano, aparte de los fitocannabinoides que existen en nuestro entorno, en nuestro ambiente, el cuerpo humano también produce cannabinoides propios. Y esos se llaman endocannabinoides, a diferencia de los fitocannabinoides. Entonces,
a este sistema se le llama sistema endocannabinoides, en que hay sustancias en los que los efectos son parecidos al THC. Bien, estos endocannabinoides actúan en todo el organismo, particularmente en la parte más susceptible del cuerpo humano, que es el cerebro, o sea, el sistema nervioso central. Muy bien. Bueno, pero para que actúen en nuestro organismo, en las células de nuestro cuerpo, se necesita que cada célula tenga una cosa que nosotros llamamos receptores. O sea, la sustancia tóxica no llega nada más y se introduce a las células del cuerpo humano. No, se necesita que llegue alguien y lo reciba. ¿Sí? Unos receptores especiales exacto. que Y captan. hay de muchos tipos, pero son dos muy importantes, los tipo 1 y los tipo 2. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? En que los de tipo 1 están más específicos para cuestiones del sistema nervioso central y los del tipo 2 para el aparato inmunológico, para las defensas. Es decir, si consumimos esta droga, nuestras defensas bajan, se alteran. Bueno, pero estos receptores están en todo el organismo, en todo el cuerpo, ¿sí? Los receptores naturales. Entonces, ¿qué es lo que sucede si yo fumo un cigarrillo de marihuana? Pues entran las sustancias tóxicas, como por ejemplo el THC, el tetrahidrocannabinol, y es recibido por estos receptores, y estos receptores hacen que se introduzca al interior de la célula, valga la redundancia. Así cuando yo estoy ahorita en una habitación, llega el receptor a la puerta, yo abro y lo paso hacia el interior. Bien, en las células entonces se estimulan muchas cosas que nosotros llamamos neuroreceptores. Y entre ellos tienen muchas funciones muy importantes y hay uno que se llama dopamina. Ese es el neuroreceptor que nos da la sensación de placer, del placer, de la satisfacción y eso. Por eso si fumamos marihuana vamos a sentirnos al principio un poco ebrios, contentos y nada más. Sí, muy bien. Entonces, si estos endocannabinoides también tienen esa función, la tiene pero muy bien controlada como el organismo, ¿sí? Yo puedo sentir sensaciones de placer a través de escuchar música, tocar un instrumento, leer un libro, bailar, y esa sensación de placer me lo están dando de esa manera. De manera natural, digamos. Natural. Pero de manera artificial ya con el THC, tetrahidrocannabinol, entonces ya se exagera y entonces ya viene un daño a la célula. Y estos receptores están en todo el cuerpo, están en el cerebro, en los pulmones, en el corazón, en el páncreas, sí, en la médula ósea, pero aparte el hígado, aparte en el estómago, en los músculos, ¿sí? Entonces, según el lugar donde intoxique el THC, es el lugar donde se afecta, particularmente en el cerebro. Bueno, pero en el cerebro también hay áreas específicas. La parte externa de la masa encefálica es una parte un poquito más gruesa que se llama corteza cerebral y también ahí se daña. Y otras partes como que se llama el hipocampo y otras partes del sistema nervioso donde tiene mucho que ver con la memoria reciente y la memoria antigua. Entonces todo eso se afecta. Y sin embargo, en todas las células del sistema nervioso, no sé si has visto fotografías de neuronas, que son las células, son como unas estrellas, y tiene una prolongación como una colita larga que se llama el axón, y ese axón está recubierto de una sustancia que se llama mielina. Y al terminar el axón, ahí se junta con la otra neurona, con la otra dendrita, la dendrita de la otra neurona y hace sinapsis. Pues ahí en esa placa donde se hace la sinapsis, donde se une una neurona con otra, ahí también se libera calcio y un montón de sustancias al estarse intoxicando con estas sustancias. O sea que inocuo no es. Algunos dicen, no pasa nada, no pasa nada, te vas a divertir. No. Y sí pasa. Muchísimo. Voy a hacer una breve interrupción, doctor. Está muy interesante y qué bueno que lo sepamos, papás, que no nos bailen. A mí me llamó la atención, yo fui a Colorado hace un tiempo a la nieve. Fuimos a un grupo de amigos y nos fuimos a la nieve. Y me llamaba la atención porque el Estado tiene libre la marihuana, ahí todos pueden consumir y tal. Pero impresionante porque para subir a las pistas de nieve no permiten que subas y consumes marihuana. No puedes ir,
bajo los efectos de la marihuana. Está prohibidísimo en todas las zonas que consuman marihuana. Y en todos lados decían no. Decían, no, que muy libres. ¿Qué pasó? Pues porque los efectos son reales. Completamente. ¿Cómo una persona va a tener control si está esquiando en la nieve? Es un peligro para los demás, para sí mismo y para los demás. Entonces, es un engaño, doctor. Nos están diciendo los que quieren generar estas leyes en nuestro país que no pasa nada, que es mucho menos dañina que el cigarro, nos dicen. Sí. Pero lo que usted nos está explicando es que está alterando en todas las partes de nuestro cuerpo, pero de manera particular el cerebro. Ajá. En la sinapsis, en la conexión de nuestras neuronas. Va a afectar nuestro pensamiento, nuestra concentración, ¿es cierto? Pero fíjate, lo importante no es nada más que afecta al ser humano. Lo importante es que lo afecta cuando el ser humano está en proceso de crecimiento y desarrollo. Cuando es adolescente, Es claro. niño y adolescente. Yo he visto niños de 8 años, de 9 años, que están consumiendo marihuana. Es cierto. Sí, entonces, en esas edades, los procesos de la mielinización, o sea, de esa membrana que recubre a esa parte de la neurona, sí, no está dado. Claro. Entonces, las lesiones son irreversibles y si sigue consumiendo este producto son completamente acumulativas. Cierto. Entonces, eso es una cosa muy grave que lo que está sucediendo en el organismo. Todo depende también la vía del consumo. Ya lo hablaremos con calma cuál es la vía más rápida, porque hay tabletas, hay chocolates, hay... Así, pastelitos, hay fiestas con todo esto. Hasta supositorios. Sí. ¿Sí? Bueno, ya lo platicaremos. Pero aquí lo que me interesa muchísimo es hacer lo siguiente. El año pasado, o casi 2 años, la administración federal anterior se insistió muchísimo en eso, argumentando que era muy importante que se legalizara la marihuana para el consumo de uso exclusivamente médico, porque había muchísimos casos en los cuales dieron el ejemplo de una niña. No digo nombres, pero se publicó muchísimo y se vio muchísimo en la televisión de manera muy insistente, en que esa niña padecía una enfermedad que se llama síndrome de Gaston-Lennox, que es una enfermedad terrible, convulsionan muchísimo y supuestamente no había medicamento que le controlara las convulsiones. Supuestamente convulsionaba hasta 400 veces al día, lo cual es algo muy grave. Y los papás suplicaban a los diputados que le dieran la autorización de que se preparara la marihuana para poderla controlar. Y entonces hace un permiso especial, le autorizan y le administran el producto, el THC, a esta niña, junto con otros derivados de la marihuana, y la niña dejó de convulsionar o disminuyó hasta 3-4 veces al día. De 3-4 veces al día a 400 veces. Claro. Ok. Sí. Y entonces los ponía al frente y el señor presidente de la República le aplaudía y vean por qué es importante que se legalice la marihuana. Y así yo he visto muchos casos, pero son anecdóticos. Son anecdóticos. Son excepcionales. Y pero hasta ahorita no ha habido la experimentación con seres humanos de manera masiva. Cuando un producto, un fármaco, se autoriza para que esté al público y a la venta, se necesita que pasen experimentación con mínimo 2,000 pacientes y varios estudios de investigación. Entonces son varios grupos de 2,000 pacientes o más para ver los efectos de este tipo de productos. Y se necesitan estudios que duren hasta 10 años. Entonces, ya cuando se autoriza esas cosas, ya se ha pasado por muchísima cosa. Sin embargo, aquí me interesa muchísimo hacer una observación, que con toda intención no publicaban estos promotores y estos casos. La cannabis, THC, particularmente el tetrahidrocannabinol, tiene una particularidad, dicen los grandes científicos que saben muchísimo de esto, que tiene un efecto doble, ¿sí? Se llama efecto bifásico, que tiene 2 fases. Ese efecto bifásico es que ya una vez en el interior de la célula, la cantidad de cannabis que consumamos, entonces ese efecto va a tener una cosa que se llama taquifilaxia y tolerancia. ¿Qué significa eso en términos comunes y corrientes? Taquifilaxia quiere decir que rápido se actúa con lo que uno quiere que se actúe. O sea, yo quiero que quite el dolor, yo quiero que quite las convulsiones, yo quiero que lo que sea, lo hace muy rápido.
Es rápido. Primera fase. Y la segunda fase es tolerancia. Es decir, No me va a servir la misma cantidad después. exactamente. Es decir, si yo fumo un carrujo un churro de marihuana, me hace el efecto, pero para el siguiente tengo que consumir más. Así es. Y más y más. Yo tengo el honor de conocer a un gran científico que vive en Guadalajara, un médico oftalmólogo, especialista en glaucoma, y estuvimos platicando sobre el tema. Y él dice, bueno, a ver, ¿cuál es tu experiencia? ¿No? Dice, estamos trabajando mucho en eso, pero resulta, le dije, bueno, ¿y por qué no preparan en gotas y se les aplican directamente las gotas para que disminuya la presión que existe dentro de los ojos, la presión intraocular? No funciona, dice. No se alcanza a absorber lo que se necesita, porque tiene dos caminitos. La marihuana ya lo platicaremos después, lo que se llaman vías metabólicas. Bueno, y no es suficiente. Ya probamos por las demás vías y no funciona. La única vía por la que sí baja la presión intraocular es la fumada. Fumar. Entonces, dice, para que la presión intraocular me baje, por ejemplo, lo normal es de 11 hasta 20, 21 milímetros de mercurio en la presión de los ojos. Si un paciente tiene, por ejemplo, 25 o 30 de presión intraocular, para que me baje un poco, el paciente, entonces ya demostramos que se necesita que se fume en cada dosis alrededor de 8 cigarros. No, pues no. Creo una dependencia. Cada dosis. Dice, y pues ya no funcionaba. Claro que Además no. de que le sale muy caro y eso, pues es en la primera dosis, pero a las 8 horas tiene que volver a fumar. No, pues Y a los otros días entonces tiene que fumar 3 o 4 veces al día. Y por el efecto bifásico de taquifilaxia y tolerancia, entonces ahorita no van a ser 8, tienen que ser 14 o 16. Sería un adicto, es decir, bueno. Más los efectos indeseables y de daño a las neuronas, que ya explicamos en qué consiste eso, pues entonces es inoperante, dice, prácticamente no. Por lo tanto, dice, nosotros llegamos a la conclusión que hay muchos mejores medicamentos diferentes que van a mejorar los resultados en esto, y que no tiene los efectos indeseables ni el efecto bifásico que tiene la misma cannabis, la misma tetrahidrocannabinol. Entonces no es práctico. No, y aparte, ya, por ejemplo, hay otras sustancias que consumidas por sí solas son drogas que hacen daño al cuerpo, pero que pueden servir como, por ejemplo, la morfina. Y que se usa legalmente en los hospitales, en todas partes, sin problema, pero no se promueve ni recreativamente ni para que la gente la traiga como quiera. O sea, es un control médico que no necesita de una legalización extraordinaria. Vamos a volver con más. Y nada más vamos a hacer una breve pausa porque me interesa mucho escucharles. Hoy estamos descubriendo que hay verdaderas razones científicas por las cuales no conviene promover el consumo de marihuana ni para uso médico ni para uso recreativo. Sí tiene efectos positivos a nivel médico, pero eso necesita necesariamente una ley que promueva, ¿no? Es un manejo médico que se debe dar como para cualquier droga, punto, pero así vamos a promoverlo entre los jóvenes, es un riesgo muy grande. Aparte, el doctor ha mencionado cómo nuestros hijos preadolescentes y adolescentes todavía están en formación de su sistema neurológico. Entonces, el daño es mucho más grave, ¿no? Que si consumen un poquito después, siempre hay daño. Voy a saber un poco más de ti a través de tus mensajes en redes sociales y en el WhatsApp de Valora Radio. Adelante, Rebe. Gracias, Lupita. Un saludo que nos dejan desde Colombia. Nos pasan algunas imágenes de su hijo que está en la prejornada en la parroquia San Sebastián Ocu con el padre Jonathan. Hay comentarios a través de Facebook. Imelda Faguaga, qué interesante tema. Saludos a tu invitado. Eduardo Aguilar. Lupita, San Pablo dice que las malas costumbres corrompen las buenas costumbres. Una mala amistad a un hijo le puede meter en el vicio del alcohol o de las drogas o el cigarro. Luis Ávila, saludos Lupita, excelente programa, gracias al invitado. Ricardo Foreno, saludos desde Colombia, reportándome en esta sintonía. Claudia Patricia Lozada, Lupita, saludos desde Houston. Hola, Pati. Carolina Hernández, gracias por compartir. Mi hijo es de los que dice que no tiene ningún mal. Ahora que escucho al doctor me doy cuenta porque él en su comportamiento ha estado cambiando. Es por lo que menciona de la corteza cerebral.
Sí. Ajá. Pues está padrísimo y uno de ellos me hace el comentario de los amigos pueden mal influenciar a nuestros hijos. Muy bien por ese comentario y la invitación que yo te hago desde el área de la conducta es, papás, siempre estemos atentos quiénes son los amigos de nuestros hijos. A todos nos conviene invitar a los amigos de nuestros hijos para conocerlos, que vengan un día a comer, vámonos un día de excursión, padres e hijos, pero nos sirve conocernos para saber qué tipo de ambiente estamos propiciando en el que nuestro hijo va a crecer. Cuidemos quiénes son esas amistades. No se trata solo de alejarte de no, pero conocer si hay alguna debilidad, si hay algún problema, para poder intervenir de la forma más favorable, sin irnos como el borras, ¿verdad? Dejando que pase lo que sea y que el hijo crezca como enredadera, a veces con muchos problemas. Conocer las amistades de nuestros hijos es un deber de los padres. Pero seguimos adelante, estamos platicando con el doctor Rafael Rivera, lo voy a decir correctamente. El doctor Rafael Rivera, él es pediatra y bioeticista, un hombre muy preparado, que yo creo que lo vamos a estar invitando con frecuencia, doctor, a ver si nos puede visitar y que nosotros estemos preparados. Esta es respuesta para nuestros hijos cuando nos dicen, mamá, no pasa nada, hijo mío, sí pasa. Adelante, doctor. Bien, entonces me interesaba muchísimo hacer hincapié en lo siguiente. En primer lugar, sí es dañina. En segundo lugar, sí produce adicción, ¿sí? Y es muy dañina cuando el ser humano no termina el proceso de crecimiento y desarrollo, ¿sí? Su intelectualidad se afecta, se les olvidan muchas cosas. Y sí quiero mencionar algunos aspectos para los cuales la marihuana sí sirve, pero que tiene sus reservas. Ya dijimos, el dolor, no cualquier tipo de dolor, el dolor crónico, sí, un dolor abdominal crónico. Dicen por ahí que es muy bueno para el cáncer y la leucemia. Falso. Falso. Lo que pasa es que si el paciente de cáncer tiene dolor, pues entonces le va a ayudar a controlar la mitigar de inmediato, nada más. Pero con todas las consecuencias de las que ya hablamos. Obviamente, el dolor. Otro es el glaucoma, pues ya mencionamos eso, lo de la presión. Que es una locura pensar en un tratamiento así. Hasta ahorita está demostrado de esa manera. Muy bien. En segundo lugar, los movimientos anormales, las convulsiones, el Parkinson, Correa de Sydenham, etc., muchos movimientos anormales. Sí puede ayudar, pero por la liberación de los iones de calcio en las uniones de una neurona con otra. Entonces eso controla provisionalmente eso, pero no es suficiente. Muy bien. Otra cosa es que porque dicen que también ayuda al cáncer, porque los pacientes con cáncer rápido recuperan el apetito y rápido comen muy bien. No es que curan el cáncer, no, lo que pasa que el cannabis, tetrahidrocannabinol, quita la náusea, muy bien, es un antiemético, quita la sensación de náuseas y además quita todas las molestias relacionadas con esos, el mismo vómito también, ayuda a controlar la memoria y sobre todo estimula muchísimo el apetito. Si yo no tengo apetito, consumo marihuana y entonces me estimula el apetito y como mucho. Y eso es uno de los signos y síntomas que hay que observar en los muchachitos. Son jóvenes que comen muchísimo y son muy delgados. Son muy delgados. Oye, ¿cómo come este muchacho? Llama la atención. Cuando antes su ingesta, consumo calórico no era tan acentuado como lo era antes. No, pues resulta de que no, es precisamente por el consumo de la marihuana. Hay muchos que me dicen a mí, doctor, no, pues yo tengo amigos que consumen desde hace un buen y están perfecto. ¿Qué les podemos decir? Ellos tienen esta idea, ¿eh? Yo conozco a tal que consume desde hace un buen y luego lo veo muy bien. Es que depende cuánto consuma y durante cuánto tiempo y es como el alcohol. Yo tomo alcohol, pues sí, puedo tomar una copa de vino tinto todos los días y es hasta benéfico, pues sí, me ayuda muchísimo para mis arterias coronarias, etcétera. Pues sí, a lo mejor nada más fumo medio cigarro al día, allá cada 15 días, pues, bueno, sí, me da la sensación de placer, me da la sensación de tranquilidad y es hasta ahí. Pero es efecto acumulativo. El problema es que no se va a quedar ahí. O sea, verdaderamente la parte de la tolerancia se va a desarrollar. Sí, claro. Ese es el problema. O sea, no es que tú vas a tener el control y ya. O sea, verdaderamente va a haber. Y al rato no es medio, y al rato es 1, y al rato son 2, y al rato son 4, y 20 al día, etcétera. No, ya vemos cómo acaban. A mí me tocó hacer prácticas profesionales. Yo estudié psicología y me iba a un centro psiquiátrico en México, en la capital, Ciudad de México. Y recuerdo, era un 7º piso en un edificio. Y recuerdo, Bernardino Álvarez, ¿no? Sí, y me acuerdo que los pacientes habían consumido
marihuana, así empezaron y ahora tenían totalmente necrosada la zona prefrontal La frontal. y no tenían lógica para hablar, no se podía hablar con ellos porque divagaban, era una cosa impresionante. Yo los vi muy dañados, decía, eso fue para mí la vacuna. Dije, no, yo no le voy a entrar ni probar jamás, porque si el caminito te lleva aquí, la verdad es que te lleva a no vivir la vida muy joven. Claro. Claro, sí, sí. Y se destruye la vida porque se destruye la personalidad, se destruye el organismo en general. Entonces, esto es muy importante. Bien, a mí me interesa mucho también aclarar lo siguiente. La única vía por la cual se tienen esos efectos más o menos adecuados o inadecuados de cannabis es la vía fumada. Hay también vía sublingual, tabletas, o productos, tabletitas, o galletitas, o el supositorio o el también. supositorio. Y esto sí me interesa mucho porque han utilizado el supositorio porque el efecto es mucho más rápido. Si yo fumo un cigarrillo de marihuana, a los 9, 10, 15 minutos, cuando mucho, ya tengo mis efectos en todo el organismo, particularmente en el cerebro, con un solo cigarro. Y el efecto me puede durar hasta 4, 5 días, 6. O sea, ese mismo efecto, que nomás con un solo cigarro que fumé, me va disminuyendo lentamente hasta casi la semana. Híjole, qué Entonces, barbaridad. sí. Para sí, desintoxicarse. para desintoxicarse, eliminarse. Entonces, entra el humo, aparte de los alquitranes y las demás sustancias tóxicas que como los cigarros normales tiene la marihuana, también pues tiene pues el tetrahidrocannabinoide, lo que ya mencionamos. Pasa en el organismo, se inhala por los pulmones, circula por todas partes y se va al hígado y ahí se metaboliza, pues se arregla para que pueda funcionar y su efecto sea lo menos tóxico posible, y la consecuencia de ese metabolismo se elimina por la orina y por la materia fecal también. Entonces, las otras vías no se van a absorber igual. Por ejemplo, las gotas en los ojos, untado, puede tener efectos, pero son concentraciones muy altas, por eso dicen que sirve para las reumas, ¿no? Quita el dolor de las reumas, y sí, puede quitarlo, pero va a ser también el efecto acumulativo. La vía rectal, a través de los supositorios, evita el paso del hígado. Pasa directamente a todo el torrente ya purificado, por así decirlo, y el efecto es rápido, pero desaparece más rápido. O sea, es más rápido el efecto, pero desaparece más pronto. Por pronto no es práctico. Irrita mucho además. Se han hecho experimentos también en animales, en los que se aplica por la vía intravenosa, ya preparado el tetrahidrocannabinol, se aplica por la vía intravenosa, y ahí sí, de plano, cambio de conducta severísimo, hay efectos esquizoides y hasta completamente esquizofrénicos, ¿verdad? Y entonces ahí sí dijeron, de plano, aquí por la vía intravenosa, completamente no, ¿sí? Hay un derivado del tetrahidrocannabinol, de la misma cannabis, que se llama cannabidiol, que también tiene el mismo efecto, pero eso no tiene efectos psicóticos. Ese no altera tanto. Entonces los productos que actualmente ya están preparando comercialmente, generalmente los mezclan con los dos, el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol. Cannabidiol, se llama cannabidiol porque tiene 2 alcoholes. Bueno, son cosas que a lo mejor no me entienden ahorita. Sin embargo, los mezclan todos. Hay otra vía que es la inhalatoria en spray, ¿sí? Es la única que tiene el cannabidiol. Y de todos los productos, solamente uno existe en México, los demás no. Y además que son carísimos, ¿no? Puede ser que haya una producción que abarate los costos, pero finalmente no se justifica por el efecto de la taquifilaxia y la tolerancia, ¿sí? Entonces, las vías de administración, ninguna más que la fumada, ¿sí? No tanto inhalada en spray, sino fumada como tal, en el que se succiona el cigarrillo, el humo, se da el golpe y se elimina, ¿sí? Entonces, esa digamos que es la menos dañina. no, es igual de dañina, pero es la más efectiva en cuanto a sus efectos
que se obtienen. positivos, Ajá. es decir, tanto buenos como malos. Pero todos son dañinos. Todos, o sea, todos. no es recomendable definitivamente consumir No, marihuana. no, No es recomendable. definitivamente. Y hay otras formas de solucionar los problemas médicos que pudieran darse Sí. y no es recomendable. Tenemos que saberlo y tenemos que explorarlo. Estamos con el doctor, él es pediatra y bioeticista, el doctor Rafael Rivera. Está con nosotros y vamos a invitarlo, si puede venir, no sé qué tenemos el próximo jueves, Rebe, porque si no hay, bueno, ni radiotones ni nada tenemos aquí, entonces el próximo jueves, si se puede, que venga el doctor, no sé si usted puede a la 1. Pues lo Lo vemos luego, checamos en la checamos agenda, luego, porque sí. yo sé que muchos papás se quedan con muchas dudas, inquietudes, incluso jóvenes que me están escuchando, pues yo quisiera que ustedes conocieran de viva voz la voz de un médico, la voz de un científico. Hay intereses en esta promoción de lo que nos hace daño, de verdad. Lo mismo que había intereses con el cigarro y decían que no pasaba nada, y hoy hay una campaña mundial en contra del cigarro, ¿verdad? Completamente contradictorio. Por una Claro. parte de espacios libres de tabaco, aparte de esto y aquello, y por otra parte quieren legalizar la marihuana. Así Y después es. de la marihuana viene la amapola, pero ya con fines recreativos. Y ahí están nuestras autoridades actuales promoviendo esas cosas. Pero no es un problema de México, es un problema del mundo. Del mundo, así es. Y si yo veo esto bajo dos enfoques muy importantes, que es mi área, quiero comentar lo siguiente. Sí. En primer lugar, ver este problema desde el punto de vista bioético, y como médico verlo desde el punto de vista de ética en investigación, que es el área donde yo estoy trabajando. Bueno, la bioética, ¿qué es la bioética? Es una ciencia relativamente nueva que empezó ya a desarrollarse como tal en 1970 por un médico oncólogo norteamericano de descendencia austriaca, Van Ressenleporer, y que empezó a hacer énfasis en el sentido de la humanización de la medicina. Entonces, el doctor Ressenleporer decía que si la ciencia y la tecnología, que va evolucionando rapidísimo, se sigue separando del ámbito humanístico, Nos va a hacer mucho daño. todo tipo de vida va a desaparecer. Así de Qué exagerado. fuerte. Sí, Qué fuerte. se adelantó en nuestro tiempo y nos dijo, si las cosas siguen así, todo tipo de vida va a Y desaparecer. eso es lo que estamos viendo, mucho progreso científico, Sí. tecnológico, pero cero progreso moral. Y se ha cambiado la conducta humana Sí. en todos los órdenes. ¿Sí? Ya hay hasta en cuestiones de terminología, palabras que ahora, hace 10 años o 20 años no utilizábamos, que vamos a googlear o vamos a chatear o vamos a hacer esto o aquello. Ya antes no se usaban esos términos, esas palabras, el link, te mando este Sí. link y esas cosas. Es, Bueno, es otro mundo. es otro ahora, mundo. Mucha Sí, tecnología. sí. Bueno, pero eso no es que esto esté mal. No, sino que se esté separando del ámbito humano, Así es. humanístico. Ya solamente Bueno. queremos usar a la persona y eso está terrible. Entonces él dijo, para evitar que todo el ecosistema se destruya, porque él tenía un gran sentido ambientalista, hay que unir esos dos ámbitos, pero hay que unirlo a través de un puente. Y ese puente se llama bioética. Bioética. Y es tan importante que hasta el mismo Papa Benedicto en un documento lo tomó y dijo, la solución para salvar al mundo es la bioética. Muy bien, pero la bioética hay muchas formas de entender la bioética. Hay muchas corrientes de pensamiento en las cuales nosotros interpretamos o damos fundamentación ética a una decisión que vamos a tomar. No sé si me explico. Sí. Entonces, eso habla de que hay corrientes de pensamiento con una fundamentación filosófica y antropológica, y eso permite que nosotros tengamos un criterio en relación para decir si eso está bien o eso está mal. Como la inseminación artificial, algunos temas de este tipo. Entonces, la bioética ya ha habido muchas definiciones, pero la primera que surgió en el año 1978 fue es el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y del cuidado de la vida y del cuidado de la salud a la luz de los valores y principios morales. Es decir, la vida y la salud, pero enfocada con valores y principios
que necesita la sociedad. Es humanizarnos, que exacto. la tecnología al servicio de la salud sea humanizada. Sí. Pues, doctor, Hay mucho que hablar de esto mucho todavía. que hablar, muy bonito, muy interesante. La verdad es que a mí me interesa que le demos seguimiento y continuidad y lo vamos a hacer. El próximo jueves estaré viajando a Los Ángeles, entonces no voy a estar aquí el próximo jueves, pero nos vamos a poner de acuerdo con ¿Nos ponemos de agendas acuerdo? para poder darle seguimiento a esto y que los papás, jóvenes y niños que nos ven tengan bases científicas para decir esto sí, esto no. En todos los temas, ojalá podamos entrar incluso a más temas bioéticos. Por lo pronto, la ciencia nos dice que no hay bendición en consumir marihuana, no la hay. Entonces, no promovamos lo que no nos conviene. Que hay intereses políticos, que un nuevo orden mundial quiere mover las cosas y nos quieren lavar la mente, eso sí es real. Ya también tenemos oportunidad de platicarlo. Quiero saber de ustedes antes de despedirnos. Adelante, Rebe. Leti Frías, saludos. Samuel Serrano, les mandamos bendiciones, muy interesante. Beatriz Jiménez desde Missouri, Kansas. Ice López, tengo muchos amigos con los que me frecuento que consumen droga. Puedo decir que yo jamás las he probado. En mi opinión, nadie te obliga a hacer las cosas, aunque yo puedo andar con ellos y no tengo la necesidad de. Estoy de acuerdo en que se deben de tener el pendiente de los hijos. Jacqueline Méndez, este programa queda grabado para escucharlo más tarde, sí, a través de Facebook en Valora Radio y posteriormente en YouTube. Claro que sí. Doctor, le agradecemos infinitamente. Al contrario, muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Para nosotros un honor y si tiene tiempo y bondad, ojalá nos pueda volver a acompañar. Con muchísimo gusto. Mi querida familia de Valora Radio, les agradezco enormemente su compañía. Les recuerdo que hay 1000 invitaciones buenas para que ustedes asistan si viven aquí en Guadalajara. Voy a estar en Los Ángeles 2 y 3 de febrero en Los Ángeles Convention Center en el Congreso de Mujeres de Fe. Ahí los espero. Pero hay mucho más que pueden ustedes investigar en mi Facebook, Lupita Venegas, o en la página de Valora, www.valoraradio.org. Aquí donde nos están sintonizando, exploren la página. En la parte del blog hay extraordinarios artículos de gran bendición. Que Dios los bendiga. Nos despedimos. Gracias, Rebe Bonita. Gracias, Lupita. Gracias, doctor Rafael. Gracias. Esto fue Desde el Corazón.